Estimados colegas, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de vigilancia de eventos en salud pública. Esta vigilancia de eventos en salud pública no es parte del engranaje que tiene el país frente a posibilidades de nosotros consideramos de un evento. Aquí tenemos que resaltar un detalle. Hablamos de evento, no estamos hablando de enfermedad o grupo de enfermedades, porque en la actualidad estos eventos podrían ser eventos de característica infecciosa, podríamos hablar de eventos de características no infecciosas, como podrían ser derrames, hemos visto derrames de petróleo, derrames de metales tóxicos, o podría estar relacionado a eventos incluso relacionados, por ejemplo, con salud mental. Cuando yo identifico un evento, inmediatamente se activa un protocolo que establece hacer un estudio de un brote. Entonces, acá tenemos que hacer unas consideraciones. ¿Qué significa un brote? ¿O cuándo yo realizo un estudio de brote? Yo realizo un estudio de brote cuando tengo un evento y este evento tiene características de ser inusitado, ¿sí? O no esperado. En cuanto a un evento inusitado, es aquel evento en el cual nunca se ha presentado y por primera vez en un sector, considerando la triada epidemiológica tiempo, espacio y persona, se presenta este evento, ¿no? Es un evento inusitado. Un evento no esperado ya está restringido a eventos que podrían ser patologías, tanto infecciosas o patologías no infecciosas, que superan las características consideradas para un tiempo, consideradas para una población y para un espacio, ¿no? Frente a eso, se genera un estudio, nosotros hablamos que estamos en un brote y se genera el estudio de brotes. Este estudio de brotes va a terminar en identificar una triada. Yo hago un estudio de brotes para hacer tres cosas: para identificar un agente, para identificar un mecanismo de transmisión, o para identificar la fuente. Entonces, cuando yo realizo un estudio de brotes, como resultado debe darme información de alguno de los tres. Si yo puedo identificar cualquiera de los tres, puedo tomar decisiones y puedo evitar que este brote continúe ampliándose. Entonces, una posibilidad de un estudio de brotes es determinar que existe el brote o también determinar que no es un brote, que estamos probablemente viendo un incremento que no se deba a que sea inusitado o no esperado. Entonces, para eso corresponde organizarse y organizar la respuesta. Nosotros tenemos para el estudio de brotes la identificación de lo que nosotros consideramos pasos. Estos pasos en el estudio de brotes son 10, que están acá en pantalla y que los vemos. El orden, si bien es cierto, esto podríamos encerrarlos en una caja, ¿sí? Lo encerramos en una caja, estos 10 pasos. ¿Por qué? Porque en un estudio de brotes, esta caja no interesa el orden, lo que va a interesar es el cumplimiento de ellos. Estos números que estamos asignando a los pasos es para darles una organización a aquellas personas que nunca han enfrentado un estudio de cómo usualmente sería lo más frecuente de realizar en cuanto al orden de actividades, pero no necesariamente cuando estamos en un brote debe cumplirse exactamente esta organización. Es decir, yo podría tener un evento en el cual yo confirmo la existencia de brote, pero también en forma paralela pueda tomar medidas de contención, medidas para poder
considerar y evaluar que no se expanda este evento. Es decir, yo podría hacer tranquilamente el paso 1 y el paso 8. Pero el estudio de brote no implica que yo no deje de realizar los 10 pasos. Entonces, estos 10 pasos son para organizar mi trabajo, pero deben cumplirse. El primer paso es confirmar la existencia del brote, ¿no? Podríamos tener en medios la notificación de un evento y lo que hacemos es confirmamos el evento, podemos hacer llamadas a nivel local, ¿no? O revisiones de medios de comunicación para poder confirmar la existencia del brote o llamar a los servicios de salud y poder saber si esta enfermedad o este evento que se ha notificado está existiendo, ¿no? Entonces, el primer paso es confirmar la existencia del brote. Mucha de la información que a veces sale o se informa no termina siendo en realidad un evento o un brote, ¿no? El segundo es, ya confirmado el brote, es organizarme para el trabajo, para realizar el trabajo de campo. Va un grupo a hacer una intervención considerando la tríada que habíamos conversado, tiempo, espacio, persona, y organizamos el trabajo de tal manera de que estén definidas las líneas de trabajo. Estas líneas de trabajo, por ejemplo, podrían estar relacionadas a la investigación clínica, es decir, la evaluación del paciente, o considerando un ejemplo, a la investigación del laboratorio, de tal manera de que se determine quién realiza cada función, quién realiza la evaluación clínica, quién realiza la evaluación del laboratorio, y es más, quién es el líder del equipo y cuál es la cadena de mando dentro del equipo. Entonces yo puedo organizar mi trabajo, establezco, además de eso, ya confirmado el brote, la revisión de información, la información de literatura médica, el saber de que como voy a hacer un control y podría estar frente a un brote, a un evento infeccioso, la necesidad de llevar también material médico, de llevar medicamentos y de llevar personal que puedan ayudar a combatir lo que nosotros hablamos como evento, pero también a realizar el cerco epidemiológico. El tercer paso es establecer una definición operacional de caso, es decir, ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a investigar, si es una patología, si es un síndrome o si es algún evento en particular y qué características van a permitirme a mí poder identificar un caso en especial, ¿no? Estamos buscando patologías que son con alta letalidad, que provocan muertos, entonces yo podría hacer un estudio de brotes donde mi definición operacional sea buscar fallecidos, o mi definición operacional considere buscar pacientes en unidades de cuidados intensivos, o mi definición operacional considere buscar casos o síntomas en la población en general. Entonces es muy importante tener una definición operacional de caso que permita no solamente eso, sino permita poder comparar con la información histórica que tiene el lugar, o que tiene el país, o que tiene la zona. El cuarto paso es realizar la búsqueda activa de casos. Y esto va a depender del lugar donde se da el evento, donde se da el brote, que puede ser un centro de salud, un establecimiento de salud, podría ser un hospital, podría ser una comunidad, o podría ser incluso una área o una región. Si consideramos la intervención a nivel comunitario, estamos hablando de una población cerrada en la cual se tendrían que hacer visitas casa por casa. Si estamos hablando de un hospital, estaríamos considerando la mirada del servicio, ¿no? Estaríamos buscando las patologías en un servicio o en un departamento. Si estamos hablando de ya hemos hablado a nivel comunal, a nivel hospitalario o a nivel poblacional, estaríamos considerando la ubicación probablemente de un espacio, podría ser un río, una montaña, una ciudad, y poder hacer una búsqueda casa por casa. Aquí, en esta búsqueda activa de casa por casa, usualmente se hace uso de encuestas.
de encuestas que van a recoger información y que posteriormente vamos a realizar mediciones de característica epidemiológica. Con esta búsqueda activa de casos y realización de encuestas, yo obtengo información. Esta información me va a permitir realizar la caracterización del brote en tiempo, en espacio y en persona. De tal manera que yo podría tener una patología que solamente podría afectar a niños, como el caso del Zika, o podría afectar a adultos mayores, o podría afectar a gestantes. Entonces yo caracterizo el brote en tiempo, espacio y persona de tal manera que me permita generar hipótesis de investigación, y con estas hipótesis yo podría generar medidas de control inmediato. Recordemos, cuando yo hago un estudio de brotes, como les había mencionado, yo voy a buscar el agente, que es usualmente lo último que yo podría encontrar, pero principalmente yo trato de encontrar el mecanismo de transmisión o la fuente. Si yo encuentro el mecanismo de transmisión con esta información recogida por encuestas o por la caracterización de los casos, yo genero la hipótesis del mecanismo de transmisión. Generada mi hipótesis del mecanismo de transmisión, yo puedo tomar medidas de contención y acciones de control inmediato. Quizá no conozco el agente, no conozco en dónde está el agente, dónde está la bacteria, dónde está el virus, pero sabiendo el mecanismo de transmisión yo ya puedo tomar acciones de control inmediato. Recordemos que si yo he tomado unas muestras de laboratorio, estas van a tardar. Usualmente podrían ser horas, podrían ser días, pero eso no me impide tomar acciones de control rápidas. El séptimo paso es el de evaluar la hipótesis, es decir, si yo tengo como hipótesis que tengo un mecanismo de transmisión y este mecanismo de transmisión podría ser a través de manos, y yo rápidamente evalúo esta hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio, y acá vienen las medidas epidemiológicas. Las medidas epidemiológicas que nosotros consideramos son, como ustedes comprenderán, son mecanismos, son formas de investigar y manipular y evaluar la data. Estas son medidas de frecuencia, ¿no? Medidas de asociación o medidas de impacto. Usualmente, como estas son encuestas, el diseño de una encuesta usualmente es caso control, nos va a permitir identificar medidas de asociación. Entre las medidas de asociación más frecuentes utilizadas para evaluar mi hipótesis en un análisis exploratorio, estamos hablando del odds ratio, del OR. Una vez establecida y evaluada mi hipótesis, tengo dos opciones. La hipótesis la puedo aceptar, puedo corroborar que se da esta hipótesis, o puedo descartarla. Si corroboro y acepto la hipótesis y evalúo que con los datos tengo esta medida de asociación, este OR me lleva a confirmar el mecanismo de transmisión o a confirmar la fuente, yo pongo en marcha medidas de control ya específicas, ya dirigidas al mecanismo de transmisión, ya dirigidas a la fuente e incluso al agente, ¿sí? Que buscan evaluar y determinar la forma y detener este brote. Cuando hablo de mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión me permite evaluar un corte rápidamente, y yo evalúo mecanismo de transmisión y evalúo evitar que ocurra una epidemia, que este brote se convierta en una epidemia. Una epidemia. Entonces, ¿para qué yo entonces trato de ubicar la fuente? Yo trato de ubicar la fuente para evitar que esta epidemia se convierta en una endemia. Entonces, cuando yo hago un estudio de brote, todo estudio de brote debe tener el agente, el mecanismo de transmisión, fundamentalmente dirigido el mecanismo de transmisión a evitar la epidemia, y también encontrar la fuente. ¿Para qué? Para evitar que este brote se convierta en una enfermedad o en un evento endémico. Entonces, una vez identificado estos tres, yo pongo en marcha estas medidas de control específico y luego hago la evaluación de las medidas. Lo que yo he recomendado, lo que yo he dicho que se debería realizar, ¿están dando el adecuado control?
están disminuyendo los casos, está disminuyendo la cantidad de pacientes establecidas. Si se están dando, eso me va a permitir completar el círculo y establecer medidas definitivas en la localidad, en el establecimiento de salud o en el servicio donde se ha desarrollado este brote. Y finalmente, el paso 10, que es preparar un informe técnico de investigación que permita socializar hacia el público, hacia el personal de salud, hacia la comunidad y hacia los tomadores de decisiones, que las acciones que yo he realizado, que esta evaluación de este evento ha sido controlado o no ha sido controlado, comunicar las acciones que yo he realizado, las acciones que han dado un resultado positivo, que me han permitido controlar o que no me han permitido controlar el brote, y que permite también que otros investigadores puedan realizar esta investigación en otros lugares y darse cuenta de algunos detalles en las acciones de trabajo o mejorar las acciones que se han realizado. Esto va muy relacionado a lo que nosotros consideramos como acciones para nuestro sistema de vigilancia. Entonces, hemos visto que el estudio de brote me permite poder identificar el agente, ¿no?, el mecanismo de transmisión, la fuente y el huésped. ¿Por qué? Porque esto va a un sistema, al sistema de vigilancia nacional, que hace la notificación de todos los eventos que pudieran ocurrir. Todos estos eventos que pudieran ocurrir en un primer momento podrían ser de afección a nivel local y después de afección a nivel nacional, de tal manera que incluso podrían sobrepasar los límites de la jurisdicción del país, como el Perú, y afectar a otros países, ¿no? Entonces recordemos que estas notificaciones, estas características en notificación, pueden ser a través, están en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional establece que hay algunas enfermedades, hay algunos eventos, como estábamos conversando, que deben ser notificados a instancias nacionales y a su vez estas a instancias internacionales, como son en un primer momento, todos los establecimientos notifican, llega al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene lo que nosotros hablamos de un Centro Nacional de Enlace. Este Centro Nacional de Enlace articula con el Centro Nacional de Enlace de la región, en este caso Sudamérica, y a su vez hace su comunicación a lo que nosotros conocemos como la OMS. La OMS evalúa y establece algunas patologías, algunas enfermedades que deben ser notificadas si es que estas se llegan a encontrar. ¿Como cuáles? Como la viruela, como la polio salvaje derivada de vacuna, o la polio salvaje nueva y algún nuevo tipo de gripe. Pero el Reglamento Sanitario Internacional en estos momentos, desde el año 2005, ha considerado no solamente a estas enfermedades, sino se ha ampliado a un grupo mayor, que es un grupo mayor que está evaluado a través de lo que nosotros le decimos el anexo 2. El anexo 2 es parte de lo que vendría a ser el Reglamento Sanitario Internacional, donde hay un flujograma que establece 4 preguntas. Estas 4 preguntas están muy relacionadas a la diseminación de la enfermedad, a la implicancia en lo que vendría a ser el comercio internacional, a la posibilidad de afectar a otros países o a la posibilidad de que esta enfermedad pudiera generar un impacto en los servicios de salud. Cuando frente a este anexo 2, que tiene 4 preguntas, al responder estas 4 preguntas tenemos 2 sís consecutivos a estas 4 preguntas, se convierte en un evento que debe notificarse al nivel del reglamento internacional. No solamente también tenemos esta notificación, que es una notificación de característica inmediata. Hay otras enfermedades, hay un grupo de enfermedades, más de 100 enfermedades, que son de notificación. Estas notificaciones pueden ser notificaciones inmediatas,
Pueden ser notificaciones mensuales, trimestrales y anuales. Dentro de las notificaciones inmediatas tenemos las inmunoprevenibles, como son la polio, la tosferina, la difteria o el tétanos. Estamos hablando de enfermedades que podrían ser evitadas con vacunación. Tenemos las zoonosis, aquellas enfermedades que necesitan o requieren de un animalito en intermedio para poder trasladarse al humano, como por ejemplo la rabia, es un caso de notificación inmediata. Las metaxénicas, llámese enfermedades metaxénicas, aquellas que necesitan de un artrópodo para poder trasladarse de un humano a otro humano. En este caso estamos hablando de casos de notificación inmediata como el dengue grave, como el tifus exantemático, o otras enfermedades como los que se encuentran y se hacen vigilancia en hospitales de alto nivel de complejidad, como por ejemplo las meningoencefalitis por meningococo. Entonces, estas son enfermedades de notificación inmediata. Pero también tenemos, como les había comentado, enfermedades de notificación semanal, como podrían ser el dengue, la malaria, o la leishmaniasis, ¿no? Son notificaciones semanales. Recordemos que la notificación inmediata está relacionada al dengue grave y la notificación semanal está relacionada a lo que nosotros hablamos como todos los casos de dengue, ¿no? Tenemos en cuanto a notificación inmediata, tenemos notificación semanal y también tenemos notificación de característica mensual. Como les comentaba, las notificaciones mensuales también consideran la notificación en el sistema de vigilancia por cáncer, ¿no? Este es un nuevo sistema de vigilancia que hace una notificación de características mensuales. Entonces, todo esto está engranado para tratar de contener eventos que en estos momentos, por la globalización, por la circulación muy rápida de poblaciones, la interacción a nivel de la economía, a nivel de eventos que podrían rápidamente ser transmitidos de un lugar del mundo hacia el país o de nuestro país hacia cualquier otro lugar del mundo, están armonizados de tal manera de que nuestro sistema de notificación de vigilancia puede estar articulado al resto del país, ¿no? Una vez detectado algún evento que tenga una repercusión internacional, esta procede a un estudio de brotes. Entonces, las notificaciones, como les había comentado, por Reglamento Sanitario Internacional, que salen positivas al anexo 2 y que generan que la notificación sea inmediata, reciben un nombre especial. Aquellas enfermedades o aquellas patologías que son positivas al anexo 2 reciben el nombre de ESPI. Reciben el nombre de ESPI. ¿Qué es un ESPI? Es un evento de salud pública, de importancia internacional. Entonces, la notificación inmediata no solamente es por varicela, por polio salvaje y nuevo tipo de gripes, sino por el cumplimiento del anexo 2. Y este anexo 2 hace de que se active la notificación inmediata de las ESPI. Las ESPI son eventos de salud pública de importancia internacional. Para hacer un recordaris ya de todo este tema, entonces nuestros eventos de salud pública pueden ser eventos infecciosos, eventos no infecciosos. Cuando yo tengo este tipo de situación, procede un estudio de brotes con personal calificado para hacer el estudio de brotes, que considera la identificación de 10 pasos, que no necesariamente requieren que sea en este orden, sino que es un sistema de organización de ideas para que se pueda cumplir a lo largo de este estudio. Este estudio debe finalmente terminar en 3 situaciones: en la identificación del agente, la identificación del mecanismo de transmisión
y la identificación de la fuente. Una vez identificado, conocido el brote, procedemos a su notificación, que podría ser inmediata o notificación semanal. Muchas gracias. Este es parte del tema vigilancia de eventos en salud pública.